Sí, sí, doctor, se puede ver. Entonces ahora vamos a ver con los trastornos neurocognitivos. Actualmente llamamos trastornos neurocognitivos, ¿no?, a lo que anteriormente se llamaban trastornos orgánicos cerebrales en psiquiatría. ¿A qué nos referimos cuando vamos a hablar de trastornos neurocognitivos? A que existe un deterioro en funciones cognitivas, que este deterioro en esas funciones cognitivas es adquirido luego de completado el desarrollo del sistema nervioso central. No incluyen trastornos de nacimiento o que surgen durante el periodo de desarrollo. Es decir, estamos hablando que una persona ha desarrollado adecuadamente, ha tenido eh, un nacimiento normal, ¿no? No ha tenido, no son personas que hayan tenido, por ejemplo, alguna enfermedad infecciosa, una meningitis durante el, el neurodesarrollo o durante el periodo de desarrollo posterior de la infancia. Estamos hablando entonces de cuadros de deterioro, ¿ya? Y cuando hablamos de funciones cognitivas, estamos hablando de todas las funciones que implican la atención, la concentración, la memoria, la capacidad ejecutiva. Entonces, acá se ve que la persona ha estado funcionando bien, ha tenido un nivel de funcionamiento normal, ¿no? Y comienza a presentar entonces un declive en su funcionamiento, ¿ya? Ahora, en depresión puede haber un declive en personas que presentan una depresión crónica. En esquizofrenia puede haber un declive en personas que presentan una esquizofrenia con sintomatología a mediano plazo, ¿no? Aquí no estamos hablando de trastornos asociados a otras patologías. Estamos hablando específicamente a aquel deterioro que se presenta, ¿no?, sin que la persona, ¿no?, haya tenido necesariamente, ¿no?, una otra patología que explique, ¿no?, ese deterioro. Por ejemplo, una persona que tiene epilepsia puede también presentar deterioro, pero ese deterioro es secundario a la epilepsia, ¿ya? Entonces acá estamos hablando de patologías en las cuales se presenta este trastorno, ¿no?, como la característica central del mismo. Entonces, muchas veces podemos tener procedimientos, ¿no?, criterios para determinar la patología y la causa subyacente de este tipo de trastornos neurocognitivos. Ahora, tanto en la quinta edición, o sea, del DSM, el DSM-5, como en la 11ª clasificación de la OMS de enfermedades, la CI-11, se ha concordado en utilizar el término de trastorno neurocognitivo para reemplazar al antiguamente llamado trastorno orgánicos cerebrales. Antes se llamaban orgánicos cerebrales crónicos, se llevaban a las demencias, y agudos a los deliriums, ¿no? Pues ahora llamamos trastorno neurocognitivo a aquellos cuadros que se van presentando de manera progresiva, causando un declive en el funcionamiento cognitivo de la persona. Y por eso se ve fundamentalmente en personas mayores, en adultos mayores que ya han obtenido un desarrollo y que se está presentando entonces un deterioro en su funcionamiento. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dominios cognitivos? Hablamos de la atención, ¿no?, que tiene una serie de características, ¿no? La atención sostenida, la atención dividida, selectiva, la velocidad del procesamiento. Hablamos de función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? Es la capacidad que tiene la persona para planificar, para tomar decisiones, esa memoria de trabajo que dijimos anteriormente, que es parte de la capacidad para mantener temporalmente una información y luego utilizar esa información para hacer una acción. Inhibir, ¿no?, retroalimentar, retroalimentar una acción, todas estas funciones que tienen que ver, ¿no?, con la capacidad ejecutiva
de una persona para realizar actos. Es función ejecutiva, perdón, es también función cognitiva la memoria y el aprendizaje, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿no? El lenguaje, las habilidades perceptivo-motoras, la cognición social, la capacidad de tener ese reconocimiento de emociones en los otros, de percibir cómo puede sentirse el otro ante alguna conducta de nosotros, etcétera. Es decir, todo lo que implica llegar a procesar información, es decir, recibir información, procesarla y dar una respuesta, ¿no? Estamos hablando entonces de funciones cognitivas. Ahora, los trastornos neurocognitivos se clasifican en trastornos cognitivos mayores, trastornos cognitivos menores y los deliriums, que vamos a ver ahora. Los trastornos cognitivos menores fundamentalmente son los llamados de deterioro cognitivo leve, que se puede presentar en algunas personas mayores, pero sin que eso altere su funcionamiento, ¿no? Algunos deterioros cognitivos leves van a progresar después a un deterioro mayor. Sin embargo, no, lo que vamos a ocuparnos en esta clase es fundamentalmente del trastorno neurocognitivo mayor, que, como les decía, actualmente aparece también en las certificaciones internacionales y que se homogeniza con lo que también llamamos demencia. Es decir, cuando hablamos de un trastorno neurocognitivo mayor, estamos hablando de demencia, ¿ya? Esta es la denominación pues, que en el DSM-5 se le da a las demencias. La 611 aún conserva el término demencia, ¿no?, para este tipo de trastorno. ¿Cuál es la característica de estos trastornos cognitivos mayores o demencia? Que hay presencia de manifestaciones clínicas debidas a lección estructural o alteración fisiopatológica del sistema nervioso central. O sea, hay un deterioro estructural y esto compromete, ¿no?, determinadas áreas cerebrales. Entonces uno puede ver en estas personas cuando hace el examen clínico que hay fallas en la orientación, en la memoria, en el cálculo, en el aprendizaje, en el lenguaje, en el juicio, en la coordinación psicomotora. Importante que todos estos trastornos cognitivos se producen con conservación del estado de conciencia. La persona está consciente, tiene claridad de conciencia, puede conversar con nosotros, ¿no?, o puede percibir el entorno. ¿Ok? Esos cambios en la conducta, entonces, son significativos porque nosotros notamos que hay una diferencia con el nivel previo de funcionamiento de la persona y el primero que lo identifica muchas veces es el propio paciente. Dice: bueno, estoy olvidando de las cosas. O la familia. Si el paciente no se da cuenta, la familia es que nos dice: no, doctor, se está olvidando, ya no es el mismo, tenemos que ayudarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos está indicando que ya se está presentando un trastorno neurocognitivo. Ahora, ¿cuáles son los criterios que tenemos según la clasificación de enfermedades para diagnosticar una demencia? En primer lugar, que este declive cognitivo es significativo comparado con el nivel con el previo de funcionamiento y se presenta en uno o más dominios cognitivos. Pues hay una preocupación del individuo, ¿no?, preocupación del familiar, ¿no?, o muchas veces, ¿no?, cuando se va a un examen médico, se le comienza a hacer preguntas al paciente por algún otro motivo y el paciente como que no está muy orientado, no recuerda. Entonces uno puede percibir ahí que se está presentando un deterioro. Ahora, ¿cómo nosotros documentamos ese deterioro? Bueno, en una evaluación clínica cuantitativa, evidentemente, ¿no? Nosotros cuando hacemos el examen mental, que ustedes lo han hecho, ¿no?, pueden tener una idea, pueden tener una idea de que la persona tiene un deterioro, ¿no? Pero es mucho mejor contar
en este caso con un test neuropsicológico estandarizado. Vamos a ver ahora. Porque eso nos va a permitir identificar en qué áreas, ¿no?, está presentando las fallas nuestro paciente. Ahora, el déficit interfiere con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas. Necesita asistencia con las actividades complejas. Si bien les decía, ¿no?, hay personas que pueden presentar un trastorno neurocognitivo menor, un déficit cognitivo leve, que se olvida algunas cosas y no olvida los benignos, tiene que utilizar siempre su agenda, ¿no? Sin embargo, hace sus cosas, ¿no? Puede hacer sus cosas casi normalmente, ¿no? Pero ya cuando hay inicio de una demencia, la persona no pierde cierta autonomía, porque, por ejemplo, tiene dificultades para ir al banco, para hacer compras, para pagar facturas, ¿no? Y muchas personas comienzan a darse cuenta cuando se complican ahí en recibir los vueltos de las compras, en establecer también fechas, en organizar sus horarios. Entonces, ahí está comenzando, nos estamos dando cuenta de que hay, ¿no?, un declive. Ahora, estos déficits cognitivos no ocurren en el contexto de un delirium. Vamos a ver luego qué es un delirium, ¿no? Un delirium es un trastorno distinto que también afecta el procedimiento cognitivo, pero de manera diferente, como vamos a ver luego, ¿ya? Y como les dije también al comienzo, estos déficits no se explican mejor por otro trastorno mental. O sea, el paciente ha tenido un desarrollo aparentemente normal y está presentando este declive sin que exista una explicación asociada pues a un trastorno depresivo mayor, a una esquizofrenia o a otra patología. Es importante el diagnóstico precoz. En el Perú, un estudio epidemiológico ya hace algunos años, se encontró que el 6,85% en personas mayores de 65 años tenían, ¿no?, inicios o tenían un nivel de deterioro cognitivo mayor. Sin embargo, la mayoría de pacientes que padecen demencia son diagnosticados tardíamente y muchas veces ni siquiera se hace el diagnóstico, porque muchas veces se piensa, no, ya está, ya es la edad, no, no, ya es la edad, ¿no? Así es, ¿no? Pues y muchas veces, inclusive nunca, los pacientes con cuadros de demencia llegan a una atención. Generalmente llegan a atención cuando ya hay un deterioro moderado a severo o cuando hay síntomas con psicosis, no se asocian psicosis o se asocia alguna conducta maladaptativa o hay agitación. La mayoría de veces no la hay, entonces no se producen, ¿no?, unos diagnósticos, el diagnóstico precoz ni el tratamiento, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, de que conforme las personas tienden a aumentar en edad, el riesgo de presentar demencia es mayor. Entonces, hay varias patologías de este tipo, ¿no? La más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, la más frecuente, que produce casi el 70%, hasta veces más, de cuadros de demencia en la población general. Después tenemos la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad por cuerpos de Lewy, la degeneración frontotemporal o la enfermedad de Parkinson, ¿no?, con porcentajes mucho menores. Y otras patologías que pueden también desencadenar en demencia: traumatismo cerebral, consumo de sustancias o medicamentos, ¿no? Generalmente aquí cuadros de consumo de cocaína, ¿no?, ¿no?, pueden generar en cuadros de demencia. Se asocia mucho ahora cuadros de demencia también con benzodiazepinas, pero la data no es suficiente, pero ha habido alguna información al respecto. Infección por VIH puede dar demencia. Enfermedad por priones, ¿no?, las enfermedades que no hay en el Perú, en Europa generalmente, enfermedad de Huntington, otra afección médica, otras etiologías. Hay cuadros que producen deterioro estructural a nivel cerebral, entonces también pueden, ¿no?, producir cuadros de demencia secundaria. Ahora, lo que nos vamos a ocupar fundamentalmente es el de estos cuadros que hemos dicho, ¿no?, de las enfermedades primarias que pueden dar lugar a cuadros de demencia.
como dije, dentro de los tipos de demencia, la más frecuente pues es la de Alzheimer, el 60% de todos los casos. A veces en algunos estudios hasta más. Demencia vascular, cerebrovascular por problemas vasculares en segundo lugar. Después viene la enfermedad por cuerpos de Lewy, demencias mixtas, porque a veces vemos combinaciones de cuadros de Alzheimer con cerebrovascular y con Lewy, demencia frontotemporal, ¿no? Y las demencias secundarias que hemos mencionado, ¿no? Es un porcentaje menor, significativamente menor. Entonces vamos a revisar la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Este es Alois Alzheimer, neurólogo, neuropsiquiatra alemán, que describió por primera vez la enfermedad de Alzheimer y que pudo también en estudios posteriores identificar, ¿no?, las alteraciones estructurales que había en las piezas post-mortem de pacientes con la enfermedad que él describió. Ese es el caso, ¿no?, el primer caso de Augusta Dexter, que es el caso que describió Alzheimer, que estuvo hospitalizada, ¿no?, que fue llevada por su esposo cuando tenía síntomas ya bastante avanzados y que vivió 8 años más hasta que falleció en la clínica psiquiátrica donde estuvo. Entonces, ¿cuáles son los criterios actualmente para diagnosticar enfermedad de Alzheimer? En primer lugar, evidencia de alteración genética causante de enfermedad en antecedentes familiares o en pruebas genéticas. Aquí estamos hablando de una enfermedad de Alzheimer probable, es decir, doctor, mi mamá está perdiendo la memoria, no recuerda, ¿no?, qué hizo ayer, me dice que no ha tomado desayuno cuando ya ha tomado, ¿no? No sabe qué día estamos, ¿no? Mi abuelita también se puso igual cuando tenía casi 75 años. Entonces, hay ese antecedente, ¿no? Hay antecedente familiar. Y de repente buscamos igual, encontramos más antecedentes. O la presencia de una prueba genética. Es más raro. A veces se piden pruebas genéticas, pero no necesariamente una prueba genética descarta el diagnóstico. Lo puede confirmar, sí, pero no descartar. Y aparecen 3 síntomas siguientes. Hay una evidencia clara de declive de memoria y aprendizaje, y por lo menos de otro dominio cognitivo, que es lo más frecuente que aparezca. Alteración de la memoria reciente, el paciente no recuerda qué ha hecho recientemente. Podemos decir, ¿no?, preguntar, por ejemplo, qué almorzó después de 2 horas, no se acuerda de qué almorzó. Y alteración de orientación. Ojo, ustedes se acuerdan ya por sus clases del año pasado que hay que diferenciar memoria inmediata de memoria reciente. La memoria inmediata es una memoria a corto plazo. Yo le digo a ustedes que repitan después de mí los siguientes números: 7, 9 y 11, y repiten 7, 9 y 11. Esa es memoria inmediata. Pero si les pregunto, y aquí ha terminado la clase, qué números les dije, ya están haciendo una evocación. Esa es memoria reciente. ¿De acuerdo? Pues aquí el paciente con Alzheimer puede repetir lo que nosotros le decimos inmediatamente, pero no se acuerda, ¿no?, lo que ha sucedido ya habiendo pasado una interfaz de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, y lo que vemos frecuentemente en pacientes con Alzheimer es también el trastorno de la orientación, generalmente porque no recuerdan las fechas, entonces no están orientados de manera adecuada. Lo que más vemos es eso, ¿no? Trastorno de la memoria y trastorno en la orientación. Hay un declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva. O sea, la persona como va tiene una caída en una curva, así, ¿no? Una curva, vamos a ver acá. Así, está en funcionamiento aquí, vean el puntero y baja, 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 baja. Como que no hay mesetas, va bajando, bajando, bajando. Uno va observando el deterioro, ¿no? Y podemos decir que, como otro criterio, que no tenemos, ¿no?, alguna otra explicación que pueda relacionarse con la aparición de la enfermedad. Ahora, la enfermedad en este caso es probable porque puede probarse, ya sea con el antecedente o con una prueba genética.
Y es posible, si tenemos los mismos criterios, ¿m? Pero no tenemos, ¿no?, alteración genética o antecedente. ¿Ok? O sea, una aparición de novo de la enfermedad. Ahora, la enfermedad de Alzheimer puede ser de inicio temprano, antes de los 65 años. El primer caso descrito por Alzheimer era una enfermedad de inicio temprano. El paciente tenía 56, 58 años cuando comenzó la enfermedad. Acá se ve que el inicio temprano es antes de los 65 años. Es rara, menos del 5% de todos los casos. Y está determinada genéticamente. Aquí sí vamos a ver que hay un factor genético muy fuerte para que aparezca la enfermedad. ¿Ya? Y, y esto generalmente evoluciona más rápidamente, ¿no?, que el inicio tardío. El inicio tardío, ¿no?, es después de los 65 años o más, por eso se llama demencia senil, ¿no? Mientras que el inicio temprano se le llamaba antes demencia presenil, el inicio tardío en general se llaman demencia senil, ¿no? Y es un término que se usa poco en ámbitos científicos, pero se usa bastante en la población general, ¿no? Se usa bastante digamos, en el día a día en la población general. Hablar de demencia senil, ¿por qué? Porque es por encima de 65 años. Es el tipo más común de demencia, de Alzheimer, ¿no? Más del 95% de todos los casos, ¿no?, es después de esta edad. Conforme a las personas van aumentando en edad, la frecuencia es mayor. Por eso se dice que hasta los 70 años la frecuencia es entre más o menos 10% de población. Hasta los 80 ya aumenta al 15%, ¿no? Entre 80 y 90, 25 a 30% pueden tener la enfermedad de Alzheimer. Y más de 90, 30 y en algunas poblaciones hasta 40 o 50% tienen, ¿no?, la enfermedad o el trastorno de la demencia tipo Alzheimer. La demencia de Alzheimer evoluciona por fases y generalmente la duración de la fase, desde la aparición de la enfermedad hasta la muerte del paciente, es un promedio de 10 años a 15 años. La primera etapa se ve, ¿no?, una fase temprana leve. Puede mantener su independencia, puede vestirse, ¿no?, puede comer, puede hacer sus necesidades, ¿no? Pero, bueno, pero no puede hacer tareas complejas. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de las cosas. Puede haber algunos cambios en la personalidad, ¿no? Puede notarse más lábil, más ansioso, se molesta porque no le sale lo que antes le salía. Entonces uno nota esos cambios. Y en la fase intermedia ya hay dificultades para la alimentación, olvida que ha desayunado, por ejemplo, puede servirse su desayuno varias veces o puede pedir que se le sirvan después que haya desayunado. Hay cambios en la higiene, cambios en el ritmo horario, ¿no? No quiere irse a dormir en la noche, este, comienza a desconocer, ¿no?, a familiares que no están frecuentemente con ellos, tiene que preguntar quién es. ¿No? Mantiene todavía lenguaje, mantiene comunicación con personas muy cercanas, pero poco a poco va perdiendo también esa identificación. Y aquí aparecen después ya estados más confusionales, fallas en la orientación. El paciente se puede irritar si le dan la contra, se agita, ¿no?, alteraciones en el sueño. Después ya, ¿no?, esto se va acentuando progresivamente, hay que atender de manera permanente y van produciendo también alteraciones en la marcha, en la movilidad, en el control de esfínteres. Y esto, chicos, ocurre porque poco a poco se van comprometiendo áreas cerebrales. Inicialmente en el paciente con Alzheimer se compromete los hipocampos a nivel cerebral, ¿no?, que son las áreas que registran la información y por eso falla la memoria. Pero después ya se van alterando y se van deteriorando otras áreas. El área parietal con la orientación, el área temporal, el área frontal se van poco a poco deteriorando, ¿no? Y después ya las áreas motoras también. Entonces se va comprometiendo ya en general las áreas corticales del cerebro.
hasta llegar a la postración, falta de control del esfínteres. Pacientes con Alzheimer mueren generalmente en estados de postración por problemas respiratorios, neumonías, otro tipo de infecciones, ¿no? Ahora, los aspectos etiológicos son diferentes de acuerdo a la demencia de inicio temprano, o sea, la presenil, Alzheimer presenil, o al inicio tardío. El inicio temprano se ha detectado ya de manera muy eh, segura la presencia de factores genéticos de patrón mendeliano, autosómicos, ¿no? Que actúan, ¿no? La proteína, el gen que promueve la proteína precursora de amiloide o la presenilina 1, presenilina 2, que tienen que ver con también el metabolismo del amiloide. Hay estos polimorfismos en estos genes que determinan entonces, ¿no?, que la posibilidad de que se presente la enfermedad sea alta. Mientras que en inicio tardío, lo que se ha visto especialmente es la presencia de un polimorfismo en el gen que codifica la apolipoproteína E, ¿ya? Pues se llama ApoE. Pero la ApoE tiene diferencias. Es el polimorfismo ApoE-E4 es el que está relacionado fundamentalmente con la enfermedad de Alzheimer. Presentar este ApoE-E4, ¿no?, confiere mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, pero sin embargo está hasta en el 14% de la población y no presentan la enfermedad. Pero sin embargo, el presentarlo implica un mayor riesgo. 25 al 50% de pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen, ¿no?, este polimorfismo ApoE4. Un alelo ApoE4 aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Los dos alelos aumentan mucho más. Sin embargo, como les digo, el tenerlo no necesariamente determina que la persona vaya a hacer la enfermedad. No es un factor que asegura la expresión de la enfermedad. Es un factor que podríamos llamarle de vulnerabilidad. Los otros tipos de polimorfismos, el ApoE2 y el ApoE3, no tienen relación. Más bien, el ApoE2 reduce el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Algunas veces se ha promovido, ¿no?, que las personas que tengan algún antecedente puedan hacerse, ¿no?, un análisis genético para ver si tienen o no el factor, pero como les digo, ese se puede presentar en un porcentaje importante de la población y no necesariamente conferir la posibilidad de que se haga la enfermedad. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué cambios cerebrales vemos en la enfermedad de Alzheimer? Ven ustedes aquí, es una pieza post-mortem, ¿no? Un cerebro, ¿no? Y eso es en el Alzheimer, ¿no? Cómo se ha encogido prácticamente la corteza, se han acentuado los surcos, ha disminuido, ¿no?, la densidad de la corteza cerebral, se ha dilatado los ventrículos. Inicialmente hay una atrofia a nivel temporal, la región temporal, y después se extiende a otras regiones. ¿Y qué se ve a nivel histológico? Lo más típico en los estudios post-mortem, esa es una neurona normal en el cerebro, es un diagrama, ¿no? Y se ve que entre neurona y neurona hay depósitos extracelulares de amiloide, esta proteína beta amiloide que se deposita y va presionando a las células y generando entonces un deterioro de las mismas. Pero además hay degeneración neurofibrilar por alteración de las proteínas tau. Ven acá ustedes también. Las proteínas tau dentro de la célula este,
se produce un engrosamiento del componente neurofibrilar, que también va destruyendo la célula por dentro. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que tener en cuenta la exploración clínica, la evaluación neuropsicológica, las imágenes cerebrales. Examen licocefalocalcurio prácticamente es un examen muy específico que no se hace realmente. Y estudio genético en la práctica diaria, si bien es cierto, se puede hacer para confirmar, ¿no? El diagnóstico no es frecuente hacerlo. Se puede hacer de alguna manera si uno eh, quiere prever, ¿no? En el futuro si va a tener mayor riesgo de hacer la enfermedad. Ustedes conocen ya seguramente por su curso de neurología el Mini-Mental, ¿no es cierto? El test de Folstein, el Mini-Mental, que es un test que se puede hacer en 5 minutos, que mide la orientación, la memoria inmediata, la atención y el cálculo, la memoria diferida, el lenguaje y la construcción. Es un test muy fácil de, de aplicar. Sobre orientación se pregunta pues qué año estamos, qué fecha, qué día, ¿no? Qué mes, qué estación, orientación en el lugar en donde estamos, etcétera, ¿no? Eso da 30 puntos, ¿no? Por debajo de 23 puntos uno debe pensar en demencia. Generalmente en demencia lo que más se va a alterar es la orientación y la memoria, el recuerdo diferido, la memoria reciente. Sin embargo, el Folstein, el test del Mini-Mental, puede dar resultados no de mucha sensibilidad para otros tipos de demencia. Porque inicialmente la demencia tipo Alzheimer no compromete significativamente la función ejecutiva. La persona todavía puede razonar, puede interpretar, puede interpretar refranes, ¿no es cierto? Puede hacer juicios. Entonces, en ese caso, ¿no? Una evaluación, si yo quiero descartar otro tipo de demencia, aplico el MoCA, ¿no? Que es el test de evaluación cognitiva de Montreal, ¿no? Donde hay aquí también un puntaje de 30, pero ¿no? Con pruebas también que están dirigidas a ver la función ejecutiva. Esto sí, la aplicación dura un poco más, dura más o menos 10 minutos, pero también nos sirve de manera importante para descargar otra patología. ¿Ok? Miren ustedes, por ejemplo, un paciente, una persona normal puede dibujar un reloj de esta manera, pero el reloj también es importante, ¿no? Obviamente el paciente con Alzheimer pierde ya ciertas posibilidades de orientarse espacialmente. Si le pide que dibuje un reloj marcando las 11:10, ven acá, ¿no? Y aquí ya se nota pues que hay un deterioro mayor que no tiene, ¿no? Esa capacidad para la orientación espacial y para el registro inclusive, ¿no? De una información mental que esté llevando en ese momento al presente. Esa es una imagen de resonancia magnética de una persona con enfermedad de Alzheimer. Ven usted la dilatación de los ventrículos, ¿no? Vean cómo como dedos, ¿no? Normalmente las circunvoluciones, ¿no? Son mucho menos marcadas que lo que se ve aquí. Es como que en la demencia tipo Alzheimer hay dilatación de ventrículos y hay aumento de circunvoluciones porque la sustancia cortical, la sustancia gris del área cortical se va reduciendo. Entonces se va ensanchando, ¿no? Tanto estos espacios sucaranoideos como los ventriculares, ¿no? Y acá vemos otro caso donde las zonas de los hipocampos, que son estas zonas de aquí, ¿no? Se están atrofiando. Casi no se ven, ¿eh? Debería verse así, como se ve acá, como se ve acá, como esas zonas. Casi no se ven. Es una de las cosas, de las primeras cosas que se ve en una resonancia magnética en forma de Alzheimer, ¿no? ¿No? Se van atrofiando los hipocampos.
Acá vean, ¿no? Eso es más típico. Una normal, como está el cerebro normal. Acá ya es una enfermedad moderada y acá es una enfermedad severa. Me gusta ese aumento, dilatación, ese aumento de cisuras, ¿no? Acá. ¿Ok? Y aquí cuando uno hace una imagen cerebral funcional, ¿no? Normal, ¿no? Y acá el azul, ¿no? Mientras haya más tonalidad azul, hay más actividad. Y aquí ya se ve menos. Y vean ustedes también, ¿no? Cómo ya se va encogiendo, ¿no? Se van encogiendo las áreas corticales. Y lo que les decía, ¿no? Las imágenes, placas amiloides, y aquí, ¿no? El engrosamiento de las neurofibrillas, ¿no? Por alteración de la proteína tau intracelular. La alteración de la proteína tau es intracelular y las placas amiloides son extracelulares. ¿Tenemos tratamiento para la enfermedad de Alzheimer? Bueno, el tratamiento farmacológico puede utilizarse en la primera etapa, ¿no? Es decir, ¿no? Se utilizan los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ribastigmina, donepezil o galantamina. La acetilcolinesterasa es la enzima que degrada acetilcolina. Acetilcolina es el neurotransmisor vinculado especialmente con la memoria en el hipocampo. Cuando se comienzan a destruir las neuronas del hipocampo con Alzheimer, prácticamente comienza a reducirse la actividad de acetilcolina. Entonces, porque la enzima acetilcolinesterasa está destruyéndola con mayor intensidad. Entonces, uno trata de inhibir a la enzima acetilcolinesterasa para que no degrade tanto la acetilcolina. Pero como el proceso es irreversible, va a llegar un momento en que por más que tratemos de inhibir a la acetilcolinesterasa, ya se va a destruir las neuronas que producen acetilcolina. Entonces pueden servir la ribastigmina, el donepezil y la galantamina para retrasar un poco el proceso, pero no lo va a detener. Por eso después de esa primera fase o la fase moderada no tiene mucho eficacia, ¿sí? La medicación. Ahora, también se utilizan bloqueadores de receptores de NMDA de glutamato, la memantina. ¿Por qué? Porque el glutamato también, cuando se produce ya un deterioro, ¿no? Se va a producir exocitosis, ¿no? Aumento de glutamato y muerte celular. Entonces, se puede utilizar también receptores, o bloqueadores receptores de glutamato para evitar esta destrucción celular, pero igualmente, ¿no? Esto mejora un poco los síntomas conductuales, se puede utilizar más en fases avanzadas, puede darnos de repente también algún retraso en el progreso de la enfermedad, pero no la va a detener. Entonces, el tratamiento farmacológico actual para el Alzheimer podríamos decir que es paliativo en la primera etapa, pero posteriormente no hay recursos, ¿no? Que en este momento hayan demostrado eficacia. Algunos protocolos, ¿no? Dicen que es mejor algo que nada, ¿no? O sea, bueno, no importa mantener a largo plazo porque de repente puede haber, ¿no? Alguna mejoría individual, pero en estudios grandes de seguimiento no se ha visto cambios significativos. Ahora, últimamente sí se han estado haciendo investigaciones, ¿no? Para reducir la carga de las placas amiloides que se están produciendo, ¿no? Por estos cambios genéticos. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Utilizar anticuerpos mononucleares en contra del beta amiloide, ¿no? Que reduzca la actividad de la proteína beta amiloide para que no se acumule. Se han utilizado anticuerpos mononucleares, aducanumab, lecanemab, ¿no? Donanemab, pero si bien es cierto, enlentecen también el proceso en la primera etapa, ¿no? No han demostrado que eso sea tan significativo. Y son caros. Actualmente un tratamiento
con el lecanemab, ¿no? O que es el que ha demostrado algún nivel de eficacia que cuesta pues entre 5.000 y 10.000 dólares, ¿no? Al año, ¿no? Y la eficacia, como digo, también es modesta. O sea, no tenemos realmente recursos farmacológicos que den respuestas significativas a mediano plazo. Bien, ahora, el segundo grupo de demencias, de acuerdo a la prevalencia, es la demencia vascular. La demencia vascular implica que hay una alteración vascular, cerebrovascular, generalmente isquémica, menos frecuente hemorrágica, ¿ya? Y está en relación también con antecedentes, ¿no? De hipertensión, de diabetes, de enfermedades cerebrovasculares. No siempre necesariamente, muchas veces hay pacientes que no han tenido enfermedades de este tipo, pero que debutan también con alteraciones en sus funciones cognitivas. Aquí lo primero que se ve son más bien cambios en la atención, cambios en la función ejecutiva. La persona no coordina bien sus acciones, no se organiza, ¿no? Más que en la memoria, ¿no? Son cambios que afectan más entonces las áreas frontales, ¿no? O las vías, ¿no? Frontotemporales. Aquí, por ejemplo, vemos aquí que se ven las imágenes, se ven más bien estas imágenes, ¿no? Puntos claros, estas imágenes como que hay infartos o microinfartos, o estos infartos que han confluido y conforman estas imágenes blancas que son las leucoaraiosis que se ven también en las resonancias magnéticas. Aquí, más bien, la evolución de esta demencia vascular es más escalonada, ¿no? Es como que la persona puede estar relacionada con episodios de microinfartos, ¿no? Que de acuerdo a cada microinfarto se va produciendo un mayor deterioro. Es más escalonada, es más por etapas, ¿no? Que se va viendo ese deterioro, a diferencia de Alzheimer, que es más lineal, ¿no? Que es más así, lineal, ¿no? Aquí es más así, ¿no? ¿Ok? Es bastante frecuente también, como digo, en personas que tienen patologías vasculares o cerebrovasculares relacionadas con hipertensión, con hipercolesterolemia o con diabetes mellitus. Ven ustedes aquí, por ejemplo, estas áreas que en serio es una hemorragia cerebral, ¿no? O un multiinfarto, es multiinfarto, ¿no? Un infarto estratégico aquí en un área determinada, ¿no? Y cuando ya confluyen los microinfartos, se produce esta imagen de leucoaraiosis, ¿no? Luego tenemos la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy antes se confundía con la demencia de Alzheimer, pero se ha visto de que se presenta en personas mayores, más de 80, 70, 80 años, generalmente es más tardía, y se presentan alucinaciones visuales, ¿no? Muy vividas. ¿No? Tengo un paciente que me decía, doctor, yo veo cómo han venido mis sobrinos, se han metido a la casa, se han trepado a la pared, se han colgado de la pantalla, ¿no? De los reflectores, se han metido ahí adentro, muy vívidas, como que estuvieran viviendo realmente esas alucinaciones, ¿no? Esto ya con caídas frecuentes, de del sueño, ¿no? Aquí el diagnóstico es clínico cuando una paciente con ese tipo de deterioro también cognitivo está presentando más alucinaciones y caídas, ¿no? Está relacionado también con cuadros de Parkinson, tienen más alteraciones motoras y se ven las células neuronales en ya estudios post-mortem, esta inclusión, llamado los cuerpos de Lewy, ¿no? Por el que los describió, cuerpos de Lewy, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Que son agregación de proteína alfa-sinucleína, ¿no? Que se ha alterado también. No se ha identificado hasta ahora de manera muy específica factores genéticos, pero se asume que debe estar en relación con algún polimorfismo que determina la producción de esa proteína alfa-sinucleína. Y finalmente, en cuanto a la demencia, la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es diferente, generalmente aparece un poco antes, ¿no? Que la Alzheimer,
y su inicio es generalmente con cambios de comportamiento y de personalidad. Personas que habían tenido un funcionamiento normal o adecuado comienzan a tener cambios en la conducta. Se vuelven más desinhibidos, ¿no? A veces agresivos, comienzan a tener cambios en sus rutinas. Me llegaron por un paciente que había sido un juez, ¿no? Muy reconocido y que había comenzado a llegar tarde al trabajo, descuidado, se sentaba en cualquier silla, ¿no? Un día había estado el baño ocupado y se había salido a la pista y se había puesto a orinar en la vereda, ¿no? Cambios en la conducta que determinan un comportamiento inusual en la persona. A veces se vuelven más agresivos, irritables. Pero también otra variante es un cambio en el lenguaje. Se vuelven más mutistas, cambian, no saben, cambian su sintaxis, no hablan fluidamente, poco a poco se van apagando en el lenguaje. El cambio no se ve tan tempranamente cambios en la memoria como se ve en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que eso se mantiene más o menos conservado. Por eso aquí, no vean ustedes en la imagen cerebral como es una imagen frontal normal y un paciente que está haciendo una demencia frontotemporal se va a ver esto, ¿no? Un aumento de las circunvoluciones, un deterioro en la estructura de las áreas frontales. Estos cuadros pueden confundirse con cuadros psiquiátricos, con psicosis, con cambios en la personalidad. Pero si una persona está presentando esto después de los 50 o 60 años, rara vez, ¿no? Eso se condice con un cuadro de esquizofrenia, con un trastorno psiquiátrico, como hemos visto, aparecen más tempranamente en la vida, ¿no? Esto implica más un deterioro frontal que está originando, ¿no? Este cambio en la conducta o ese cambio en el lenguaje. Son más raros, ¿no? Y tienen generalmente una progresión más rápida, ¿no? Entre 3 y 5 años es el periodo en que, ¿no?, evoluciona esto, ¿no?, esta enfermedad hasta un desenlace mortal. Ahora, ¿hay factores de riesgo para la demencia? Sí los hay. Es decir, una baja escolaridad, ¿no?, genera un porcentaje importante de riesgo. Al contrario, ¿no? Mientras haya mejor escolaridad, mejores estudios, mayor actividad cognitiva durante la vida, va a ser un factor de protección, lo que se llama la reserva cognitiva. Las personas que tienen mayor grado de escolaridad y de estudios van a tener menos riesgo de producir o de sufrir de demencia a edad más temprana. Ahora, hay otros factores que también influyen en el desarrollo de una demencia. Pérdida de la audición, ¿sí?, sordera. ¿Por qué? Porque disminuye la posibilidad de la comunicación. Trauma cerebral, hipertensión, obesidad, abuso de alcohol. Y la vida media. Y en la vida tardía, fumar, depresión, aislamiento social, sedentarismo, contaminación y diabetes aumentan el riesgo de demencia. O sea, si nosotros podemos de alguna manera controlar estos factores asociados, ¿no?, que los podemos modificar, podemos reducir en un 40% el riesgo. Pero hay un riesgo no conocido que es mayor, el 60%, que posiblemente sea, pues, el riesgo genético o constitucional. O sea, podemos de alguna manera reducir el riesgo, sí, pero posiblemente no podamos evitarlo en personas que van a tener, ¿no?, alguna condición de vulnerabilidad genética previa. ¿Qué otras medidas no farmacológicas tenemos para combatir la demencia? En la primera etapa, en la etapa leve, ¿no?, la remediación cognitiva, que la persona, ¿no?, haga ejercicios cognitivos, lecturas, rompecabezas, ¿no?, los pupiletras, ¿no? Todo eso es importante porque mantiene una actividad cognitiva. También se ve de que una medida de prevención del deterioro cognitivo es la actividad física. La actividad física mejora mucho
la actividad del BDNF, del factor neurotrófico derivado del cerebro, que puede también reducir, ¿no?, el riesgo de deterioro, ¿no?, estructural. Esto sirve en la primera etapa, pero ya en la etapa moderada, en el nivel moderado, es más difícil porque las personas en ese momento ya no reconocen estar mal. Mientras que en la primera etapa sí se preocupan, ¿no?, porque se dan cuenta que están fallando la memoria, pueden aceptar hacer ese tipo de actividades. Etapa moderada como que es más difícil, pero de todas maneras, todo lo que signifique actividad, ¿no?, cognitiva es importante. Igualmente, en etapas moderadas, ¿no?, la alimentación, la hidratación, la atención personalizada, ¿no?, ya sea en la casa o en alguna residencia, diría que también es importante, ¿no? Tener cuidado también porque muchas veces los familiares que se hacen cargo, las personas con demencia, también tienen, ¿no?, lo que se llama el síndrome del cuidador, una gran frustración, porque a pesar de sus cuidados, el paciente sigue deteriorándose. Pues eso genera, ¿no?, un síndrome de frustración, de burnout, el síndrome del cuidador, que también debe ser tenido en cuenta cuando tenemos pacientes, ¿no?, de esas características. Bien, entonces pasamos ya finalmente en estos últimos minutos de la clase, ¿no?, al delirium. El delirium, así, delirium con con el sufijo latino al final para diferenciarlo del delirio, porque el delirio como tal, o idea delirante, ¿no?, o idea delusiva, es un trastorno de pensamiento. El delirium es un síndrome confusional, un trastorno agudo que puede sufrir una persona en cualquier momento, en la cual lo que se ve es una alteración de la atención, se reduce su capacidad para dirigir la atención y también se reduce su nivel de conciencia, es decir, su orientación al entorno está alterado, ¿ya? Y esto aparece en poco tiempo. Es una presentación aguda, generalmente horas o pocos días. Y la persona ha estado relativamente bien previamente, o digamos su nivel de atención y de conciencia han estado conservados y comienza a fluctuar ese nivel de conciencia durante el día. Ahora, entonces, esa alteración del nivel de conciencia puede afectar su atención, su memoria, su orientación o su lenguaje. La persona puede, ¿no?, estar, ¿no?, alterando su vigilia y de repente, ¿no?, eso también afecta su capacidad de registrar información o de hablar, ¿no? Entonces vemos que también hay una alteración cognitiva. Ahora, entonces, estos niveles de cambios en la atención y en la conciencia, vemos que es una consecuencia de otra afección. Lo que estamos entonces afrontando es un síndrome secundario A. Hay diferentes trastornos somáticos, intoxicaciones, infecciones, ¿no?, consumo de sustancias que pueden originar cambios en la atención y en la conciencia y pueden generar un estado de delirium o un síndrome confusional. Entonces, aparte de ese estado confusional en la conciencia, podemos ver pues que la persona no puede pensar, ¿no? Está confundido, ¿no? Le pedimos, ¿no?, que nos cuente durante la análisis qué le pasa y no puede articular el lenguaje, ¿no? Le pedimos que haga un dibujo y hace garabatos, no puede hacer los dibujos adecuadamente. O puede ser que lo lleven a la emergencia porque se ha puesto muy irritable o muy eufórico y tiene cambios, ¿no?, fluctuantes entre la vigilia y después entre la somnolencia, ¿no? Entonces, y en ese momento no va a registrar adecuadamente lo que está pasando. Por eso cuando el paciente mejora de un delirio no recuerda lo que le pasó, a pesar que ha estado parcialmente consciente, ¿no? Pues ese delirium entonces se va a presentar generalmente en estados, como digo, ¿no?, en la persona está pasando por un proceso, ¿no?, somático primario. Las formas clínicas pueden ser hipoactiva, mixta o hiperactiva. En la forma hipoactiva, que es la más común,
el paciente tiende, ¿no?, a estar despierto un momento, se duerme, despierta, se vuelve a dormir, habla incoherencias, ¿no?, hace algunas muecas, algunos movimientos y vuelve a quedarse dormido. Mientras que en el modelo hiperactivo está más bien muy agitado, ¿no? Se levanta, se despierta, grita, se levanta, puede ponerse violento, ¿no? Puede incluso en un examen, ¿no?, evitar que le hagan el examen. Hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, cuando el paciente salía de la intubación, una vez que era desentubado, en los UCI se agitaba, quería sacarse, ¿no?, quería sacarse las vías, gritaba, ¿no?, tenía alucinaciones, ¿no?, un estado hiperactivo. Y vemos también hospitalización, pacientes que hacen delirium, estados confusionales, estando hospitalizados por otra causa, por una neumonía, por una infección urinaria, o que tiene de repente en un estado postquirúrgico y que está más bien en un estado hipoactivo, ¿no? Y en mixto pueden alternarse estados de atención, ¿no?, alterada, ¿no?, agitación o hipoactividad. Hay una multiplicidad de causas para que una persona presente un delirio. Intoxicación por sustancias, ¿no?, por hipnóticos, por alcohol, por medicamentos. Yo he visto pacientes llegando a estados de delirium por corticoides, por anticolinérgicos, especialmente en pacientes mayores. Imagínense ustedes un paciente con encefalopatía hepática por una insuficiencia hepática debido a una cirrosis, entra en un estado de delirio, una encefalopatía urémica, un estado de hipertiroidismo, un estado de epilepsia, una deshidratación, ¿no? Cambios hidroelectrolíticos pueden producir delirio, estados posanestésicos y postquirúrgicos. Entonces, pues ustedes tienen que tener en cuenta que un delirio se va a presentar como una emergencia médica generalmente en ambientes intrahospitalarios, generalmente en pacientes mayores, ¿no?, que tienen una vulnerabilidad somática para una enfermedad que están atravesando. ¿De acuerdo? Entonces se ve mucho más en internamientos hospitalarios, más en unidades quirúrgicas. Se ve frecuentemente en pacientes terminales, ¿no?, por una patología médica de fondo. Y aumenta con la edad, aumenta el riesgo con la edad. También aumenta el riesgo tener un deterioro cognitivo previo. Por ejemplo, hay los pacientes con demencia, con un tipo de demencia, están en más riesgo de hacer delirium porque su tejido cerebral también está más comprometido previamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fisiopatología del delirio? Múltiple, ¿no? Se ha hablado de una deprivación de oxígeno, de disfunción de neurotransmisores. Esa deprivación lleva a una hipoxia cerebral, disminuye el metabolismo. En infecciones, por ejemplo, hay delirio en niños, se ve especialmente en cuadros infecciosos, reacciones inflamatorias. En pacientes mayores, el mismo envejecimiento neuronal crea más vulnerabilidad. Esos mecanismos no son excluyentes. Se ve que puede existir más de un mecanismo que esté confluyendo para producir un estado de delirio. ¿Ok? Ahora, el delirium, si nosotros controlamos el factor etiológico, el delirio es reversible, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente con un estado de delirium por consumo de alcohol, ¿no?, o por una abstinencia de alcohol también, el delirium tremens, por ejemplo. Tratamos el cuadro de fondo. Un paciente con delirium tremens, con abstinencia de alcohol, ¿no?, le ponemos una benzodiazepina, ¿no?, que va a compensar, ¿no?, la ausencia de alcohol que está generando el delirium. Y vamos a contrarrestar y vamos a eliminar el delirio. Un paciente que está sufriendo, por ejemplo, el otro día vi una paciente que tuvo una embolia pulmonar y estaba desaturando por debajo de 60. Llevaron a la clínica y estaba en un delirio, ¿no? Estaba desorientada, ¿no? Quería
no quería que le pusieran las vías, se arrancaba las vías, etcétera. ¿Qué había que hacer ahí? Inicialmente, darle un medicamento que controlara la agitación, pero manejar ese estado de insuficiencia respiratoria. Entonces, el enfoque debe ser integral y multidisciplinario, ¿no? Cada uno tiene su papel acá. El tratamiento farmacológico será tanto etiológico como sintomático. Tratamos la enfermedad de fondo y también el síntoma. ¿Ok? Entonces, vemos que para el tratamiento sintomático, que es lo que nos corresponde en psiquiatría, ¿no? Si el paciente tiene una agitación o está en un delirium hiperactivo, hay que manejar la agitación. Y lo tratamos como una crisis de agitación con haloperidol, que puede ser intramuscular y pasando a vía oral, ¿no? Después. Si el paciente no está agitado, que tiene un estado, podríamos llamarle mixto, podemos utilizar una vía, ¿no? Oral, un antipsicótico por vía oral a dosis bajas relativamente. Si el paciente tiene un delirio hipoactivo, se puede utilizar un sedante leve, ¿no? Una quetiapina a dosis bajitas, o observación, tratando de tratar de fondo la patología somática, ¿no? Usar benzodiazepinas tipo diazepam, clonazepam es controversial, ¿no? En algunos pacientes mayores produce efecto paradójico, es decir, aumenta el delirio. Entonces, de preferencia, ¿no? Hay que evitarlo, ¿no? Como decía, el delirio por abstinencia de alcohol, aquí sí hay que usar benzodiazepinas, porque eso lo va a remediar en forma casi, ¿no? A corto plazo, ese estado. Y tenemos que tener mucho cuidado en pacientes mayores con la hidratación y la nutrición. Yo he visto pacientes con infecciones urinarias, ¿no? Que hicieron delirio y estaban en estado de deshidratación. En pacientes que tienen cuadros delirantes van a estar mucho más expuestos a estímulos ambientales, reducir los ruidos, reducir los efectos de mucha iluminación, ¿no? Y contar con soporte familiar o de personal de enfermería en caso de hospitalización. ¿Ok? Los cuadros de delirium son reversibles, tratando el cuadro de fondo. Pero si tenemos patologías graves, como por ejemplo un paciente que está en delirium, que tiene una encefalopatía hepática por una cirrosis, que es una enfermedad terminal, posiblemente vamos a tener que mantener el tratamiento también del delirium, ¿no? De manera paliativa a mediano plazo. O enfermedades, ¿no? Neoplásicas también en estados terminales van a requerir mayor sedación para evitar mayor sufrimiento al paciente, porque posiblemente ya esos estados sí no sean pues reversibles. ¿Ok? Entonces el curso, como dije, el curso es fluctuante, ¿no? Pero va evolucionando, ¿no? De acuerdo a la enfermedad de fondo. Dije también que en estados de una demencia, un trastorno neurocognitivo mayor, también es transitorio si la persona presenta, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria, ¿no? Un estado de delirium transitorio o delirium debido a un proceso agudo. Es posible, sin embargo, que al recuperarse del delirium se haya acentuado el deterioro cognitivo. ¿Ok? O puede ser que inclusive si la persona tiene una vulnerabilidad, ese estado de delirium puede hacer que se presente de una manera más cercana un deterioro cognitivo mayor, que haga que se exprese con mayor rapidez un cuadro de demencia. ¿Ok? Esta es una imagen de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que nos habla de estrategias para prevenir el delirio, ¿no? Es decir, cómo mantener nuestro cuerpo sano, cómo mantenerlo fisiológicamente funcional para que haya menos posibilidades de que existan delirios, especialmente personas mayores, ¿no es cierto? Estimulación cognitiva, ¿no?
asegurar que tenga una buena recepción, audición y visión, una buena hidratación, evitar el sedentarismo, promover la actividad, un buen sueño, ¿no? Y tener también en pacientes mayores generalmente, ¿no? Hay una polifarmacia, muchos pacientes mayores toman varios medicamentos. Revisar la medicación, evitar que haya sobremedicación, que muchas veces produce también estados de toxicidad que pueden llevar al delirio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, dejo de presentar y pasamos a las preguntas. ¿Mm? Preguntas, intervenciones, opiniones. ¿Están cansados? ¿Mm? En su práctica en psiquiatría, posiblemente vean poco cuadros de demencia tipo Alzheimer. Generalmente lo ven en consultorio más, ¿no? Y generalmente lo que yo he visto es que los cuadros de demencia iniciales los ve más el neurólogo, ¿no? O los neurólogos, ¿no? Y cuando ya la demencia ya se complica, cuando la demencia ya presenta cambios en la conducta, cuando presenta ya irritabilidad o síntomas psicóticos, paranoides, ya el neurólogo se lleva al psiquiatra. Y ahí nosotros intervenimos especialmente ya con el manejo conductual en los estados de una demencia moderada, ¿no? Cuando la demencia es severa, ya generalmente hay tendencia a la postración. Los tratamientos son generalmente ya de mantenimiento, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, como dicen, ¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Bien, entonces nos quedamos aquí. Espero que en la clase hay una pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. No está. Había una pregunta, pero se me borró. Si no, es la de manera oral. Acá. Cuando el delirium es causado por un fármaco, ¿sería reversible si se deja de administrar el fármaco? Sí. Sí, evidentemente puede haber delirios por fármacos, ¿ah? Yo he visto en pacientes mayores, generalmente, pacientes que reciben anticolinérgicos, ¿no? Pacientes ancianos, he visto cuadros de delirio. Y la idea es en ese momento, si ya se administró el fármaco, ¿no? Posiblemente lo que habría que esperar es que termine su tiempo de vida media, ¿no? Que vaya bajando. Pero en ese tiempo sí hay que administrar, ¿no? Una medicación para reducir la agitación que puede producir un delirio o darle una soporte adecuado, ¿no? Una buena hidratación, ¿no? Evitar que haya una estimulación excesiva, evitar que haya una bulla o luminosidad alrededor. Aloperidol lo utilizamos especialmente en casos de que de agitación o de cuadro en donde el paciente tiene un estado de este, un delirio hiperactivo, ¿no? Puede utilizarse por vía intramuscular o con gotas si no hay, si el delirio presenta una situación en la que el paciente está confuso, está un poco un estado de alternancia fluctuante, ¿no? Puede utilizar gotas de haloperidol 5, unas 20, 30 gotas de haloperidol, que es más o menos 2 a 3 miligramos. ¿No? Puedo utilizarlo. Al lado del peridol normalmente, ¿no? Se puede utilizar mientras el paciente esté en un estado de delirio, ¿no? Las primeras 24 horas por vía intramuscular. Si ha pasado, ¿no? ¿No? Y si ya no está tan agitado, o sea, reducido la agitación, lo puedo pasar a vía oral. ¿No? Generalmente, pues 1, 2 o 3 días hasta que el paciente ya recupera una situación de funcionamiento normal en el estado de conciencia. ¿Ok? Felizmente, el haloperidol no es una medicación que
cede profundamente al paciente, ¿no? Lo que va a hacer es contrarrestar los efectos anómalos que se están produciendo y que están generando ese estado sintomático, ¿ya? En pacientes que salían de UCI, que salían después de la anestesia, se utilizaba quetiapina, ¿no? En ese tiempo, porque, bueno, pues en la pandemia, porque la quetiapina tiene una acción antipsicótica y a una dosis de 100 o 200 miligramos tiene también un efecto sedante intermedio, ¿no? Que ayudaba a poder contrarrestar esos efectos mientras que pasaba el efecto posanestésico, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, creo que si no hay más preguntas, nos quedamos aquí y ya nos veremos en una futura oportunidad, ¿no? Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.